liberal en América Latina invisibilizaba que nosotros ni siquiera tuvimos una burguesía como tal, sino que quienes se independizaron fueron las oligarquías. Y en ese documento de los 70s habla de la debilidad que tenían estas oligarquías para tener legitimidad y cómo eso implicó apoyarse en las Fuerzas Armadas desde el origen del Estado, en América Latina. Y justamente eso lo encuentro después en el texto de territorialidad bélica. Cuando hablamos de mucho territorio, poco gobierno, implica reconocer soberanías descentralizadas. Entonces sí, podrá ser Colombia, podrá ser México, pero la región del norte, Sonora, Chihuahua, tiene su propia estructura de soberanía y desde ahí se articularon las Fuerzas Armadas y los actores armados, que digamos, podríamos pensar que no son lo mismo, pero están siempre en diálogo porque tiene que ver con la gestión de los recursos en el territorio. Y poco tiempo después, y siempre cito este texto porque viene desde la literatura de estudios culturales, se pone a revisar Héctor Domínguez Rubalcaba en un texto que se llama México, Nación Criminal. ¿Qué dice la literatura, los bandidos del Río Frío, sobre los corsarios, sobre esta presencia de actores no legales, pero que sí tienen un documento del Estado? Todo el enriquecimiento del Imperio Británico fue a través de los corsarios y era un documento el que avalaba que ellos podían robarle a quien fuera y entregárselo a la corona británica. Entonces, los actores no legales siempre han fortalecido al Estado capitalista, siempre. Entonces, justamente, lo decía por la pregunta que nos hacía Vivi, ¿no? O sea, es hablar del crimen autorizado, porque así lo empezaron a decir también las familias y activistas, u organizado, transnacional, implica que nosotros vayamos entendiendo inevitablemente lógicas locales. Y precisamente por eso este concepto de territorialidad bélica a mí me parece muy potente, porque en Michoacán, en Chihuahua, las empresas impulsan la ingeniería del conflicto. Y eso implica entender primero cuáles son las tensiones en Oaxaca, en Ostula, y desde ahí movilizar. Y si no tenemos eso, tenemos la guerra de baja intensidad en Chiapas. ¿Cómo hacemos para desarticular? Uno de los procesos de desplazamiento en el 2018 se inicia porque a la Secretaría de la Reforma Agraria se le perdieron 1000 hectáreas en un reparto. 1000 hectáreas. O sea, no fue así de, bueno, te quito 1000 hectáreas. Y eso impulsó una dinámica de tensión otra vez entre, o sea, en los altos de Chiapas, que es donde están los zapatistas, es donde tenemos todo ahorita, territorio Cártel Jalisco Nueva Generación, y hubo dinámicas de desplazamiento hacia Guatemala hace 2, 3 años. Entonces, justamente implica que nosotros vayamos visualizando por regiones cuáles son las tensiones, y a mí por eso me parece importante poder visualizar. No es lo mismo pensar el cártel del Golfo que empieza con contrabando que pensar quién es el crimen organizado en Chiapas. Y eso inevitablemente requiere acuerdos con agentes aduanales, con Estados Unidos, con el ejército. En todos los análisis que nosotras hacemos siempre está ubicar cuál es la estrategia de seguridad en ese territorio, cómo llegó. Si se crearon grupos tácticos, porque además eso tiene otras implicaciones. En Tamaulipas, en Tijuana, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, han sido los mayores perpetradores de desaparición y tiene que ver con esta lógica de vamos a tener más seguridad armada, instrumentalizada en territorio. Y el fiscal Beitia, que lo mencionamos en Nayarit, es un actor crucial, pero eso tenemos que ver qué pasa en Michoacán, quiénes son los policías que participaron en las dinámicas de extracción. Algo que me decía la familia Orozco en uno de los textos que mencionaste, ellas son aguacateras. En el proceso de tensión con la familia michoacana, le quitaron aguacateros, productores de limón y de berries, el acceso a sus tierras. Pero toda la tierra se siguió cosechando, cultivando y además los productos fueron vendidos. Eso implica un conecte en la Secretaría ya ahorita no me acuerdo el nombre, está en el documento, porque yo no puedo llegar con mis 3 kilos de aguacate, mis 2 toneladas a decir yo te la vendo a ti, Estados Unidos. Estados Unidos exige filtros específicos y comprobaciones que acrediten que no llevan virus, bacterias y no sé qué tanto. El crimen organizado se apropió de esas tierras, las llevaba a esta secretaría sin tener los títulos de propiedad como tal
y la mercancía siguió llegando a Estados Unidos. Entonces, siempre hay un vínculo con agentes en gobierno. Hay un documento muy bonito que les recomiendo, si no lo han revisado, de Carlos Pérez Flores, me parece, o Flores Pérez, invierto los apellidos, que se llama Historias de Tinta y Sangre. Y hace una revisión de cómo Cártel del Golfo infiltró en todas las dependencias de importancia mexicana para la agricultura, minería, todo, a alguien de su grupo. Si me voy a apropiar de tal producto de la minera, necesito a alguien que lo filtre y me permita venderlo. Entonces, justo entender el crimen organizado implica que nosotros podamos rastrear y reconstruir esos vínculos con las agencias gubernamentales, porque eso es lo que permite que se trasiegue los recursos naturales de los cuales ellos se están apropiando con las armas. Entonces, puede ser una trampa hablar de crimen organizado si solamente queremos pasar hacia allá la responsabilidad, pero si se ubica toda la complejidad de ese concepto, implica reconocer que inevitablemente dentro de las dependencias gubernamentales cruciales, estratégicas, el crimen organizado, los grupos criminales, el narcotráfico o estos grandes cárteles tienen agentes. Y además problematizarlo hacia el otro lado, porque es transnacional, ¿no? Pensando en esto de la territorialidad bélica, por lo que me preguntaba Jairo, justamente en el documento que escribimos sobre Guanajuato, pensábamos en esta instalación como un dispositivo porque cuando las buscadoras hacen la exhumación pueden visualizar toda la crueldad que ellos depositaron sobre los cuerpos. Pero ahorita lo decía Alejandra, el rumor controla y eso es algo que la antropología ha trabajado desde la magia, desde la comunidad, desde muchos otros lugares. No hay una sola fosa así esté muy adentrada en un territorio que parece inhóspito, que la gente no sepa que estuvo ahí. La primera vez que nosotros supimos eso fue justo en el noreste, porque toda la zona que fue denominada campos de exterminio por las buscadoras, los agricultores, la gente que trabajaba ahí describía, vimos entrar camionetas con personas y regresar vacías. Eso es un mensaje, o sea, tú estás viendo cómo entran sistemáticamente camionetas con hombres tapados, encapuchados, etcétera, y regresan solas. Eso hace que la gente lo empiece a decir, y eso es un rumor que controla a la población. Entonces, desde ahí es que las fosas se inscriben como un dispositivo en dos sentidos, ¿no? Para controlar a la población que sigue en territorio, porque además los ejemplos que ponían, y es algo que sí sería muy padre que pudiéramos hacer taller, esto que ustedes describían de las fosas en las unidades habitacionales lo encontraron en Irapuato. Entonces, ¿es el mismo grupo el que está trabajando o solamente es una circulación de saberes? Lo vi allá, funciona, vamos a aplicarlo acá. Ajá, tenemos, o sea, así como los caiviles capacitaron a los zetas, pues también van aprendiendo cómo hacer eficiente el ocultamiento de los cuerpos y cuáles son los espacios que mejor funcionan, ¿no? Entonces, la fosa permite controlar desde muchos lugares a la población. Y en este texto de Colombo que está hablando de Tucumán, se mete con un texto psicoanalítico que además creo que hasta ahorita no hemos hecho ese coqueteo, que es el Unheimlich. Muy freudiano. Y justo es convertir en siniestro lo cotidiano. Entonces, ahorita vi de las buscadoras de Vallarta. O sea, van los turistas ahí, nos divertimos y tal. Pero ¿sobre qué estás divirtiéndote? ¿No? O sea, recorrer Veracruz, no sé, después de 2 brigadas ahí, todos los hallazgos que hicieron, podemos, o La Gallera o Santa Fe, cualquiera de nosotras podemos ir a Veracruz y decir, ay, qué bonito paisaje, sin pensar en todo lo que está en territorio. Eso es lo que hacen las fosas, porque la comunidad está ahí. Entonces, lo cotidiano ya tiene una arista siniestra en muchos lugares, porque es esto que nos decía Alejandra, yo crecí ahí. Yo sabía quién era y eso está en todos los territorios, porque convives con ellos. En México nos hace falta, creo, muchísimos encuentros colectivos para pensar en todas las aristas. Yo sé que Colombia sigue estando en conflicto, pero han avanzado también en muchos conceptos y uno de ellos que a mí me gusta es victimización horizontal. Quien te desapareció, quien te torturó es tu vecino, es el abuelo, es el padre,
y tenemos las mismas condiciones. Entonces, ¿de qué manera podemos imaginar la reparación si a final de cuentas la comunidad sabíamos, estábamos, el dueño de la tienda, el vecino, el abuelo, y además me dieron trabajo, ¿no? Y uno de los retos, y ya con esto cierro, con las infancias, es que a final de cuentas se ha distribuido esta lógica de la subjetividad armada. En uno de los trabajos que tuvimos la oportunidad de acompañar en Guanajuato, se colocó el ojo en las infancias y una de las talleristas me decía es que los niños están jugando a ser soldados, a ser, pues es el contexto en el que están. Entonces, nos toca comprender el conjunto de violencias que observan y por qué ven en el arma, una posibilidad de justicia, de venganza, de reparación a los daños a los que sobreviven, ¿no? ¿Por qué se deposita en la Fuerza Armada? ¿Y qué hacemos con eso? Porque no solamente es decirle al niño no escuches narcocorridos ni quiera ser un soldado o un militar o lo que sigue, ¿no? ¿Qué hacemos con esa subjetividad que ya tiene un referente de arma de fuego para justicia, para vida, para todo, ¿no? Y cierro porque si no me sigo hablando. Bueno, algo que me plantean en Estados Unidos las Panteras Negras y los Chicanos es que para desarticularlos en los 70s les ingresaron la droga. El crack llegó donde estaban movilizados. Y ahorita ustedes lo mencionaban, ¿no? Entonces, hay una circulación de saberes tremenda, ¿no? No sé. Sí.